Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. El Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile presenta Plaza de la República. Este remanso de aguas claras, un día de mayo, despertó. El principal paseo público de la región de Los Ríos se convierte en espacio de discusión, reflexión y formación ciudadana. Bienvenidos. Viene bajando el calle hasta la calle Libertad. Buenos días a todas, buenos días a todos. Desde nuestro programa Plaza de la República, este programa que realizamos desde el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, queremos saludarles, darles una cordial bienvenida esta mañana de viernes 19, que por lo menos en mi caso yo les puedo comentar que estoy desde un bello lugar de acá del archipiélago de Chiloé, desde la comuna de Curaco de Vélez. Estoy transmitiendo como cada viernes para nuestra comunidad, para nuestra región, la región de Los Ríos, en el caso de quienes vivimos en esa zona, y también esperamos que para otras regiones, por cierto, dado que tenemos la posibilidad de la tecnología, de la transmisión vía streaming, que la radio de la Universidad Austral de Chile pone en funcionamiento y está en funcionamiento y que ha cobrado especial importancia y ha sido tremendamente útil en este periodo de pandemia. La semana pasada yo señalé que estamos a puertas, ¿cierto?, de un proceso eleccionario importante. Estamos en búsqueda de las y los mejores candidatos para la Convención Constituyente, y en ese sentido, estos 3 programas previo a la elección del 11 de abril, en el caso del Centro de Estudios Regionales, y de este programa, el programa Plaza de la República, lo hemos destinado para conocer las propuestas, la voz de las candidatas mapuche, y en ese sentido hoy día quiero dar rápidamente la bienvenida, Mari Lamien, a la Lamien Elisa Loncón Antileo. Mari Lamien, Tumleimi, la Lamien Elisa Loncón nos va a acompañar telefónicamente. Ella se encuentra en otra ciudad. Ustedes saben cómo es este proceso. La ventaja de la tecnología es que nos permite conectarnos más allá de las fronteras físicas, así que le voy a dar la palabra rápidamente y luego voy a comentar quién es esta Lamien que va de candidata. Bienvenida, Lamien Elisa, siéntase confianza, esta es su casa y nos ponemos a su servicio, lo mismo que la radio de la Universidad Austral de Chile. Buenos días. Mari Lamien. Mari, Compuche. Se escucha con eco. Sí, se escucha con eco. Yo técnicamente no sé cómo se puede reducir ese eco, pero nos van a ayudar de la radio. Usted también comuníquese tranquilamente, nosotros vamos a tratar de resolver la situación. Yo no sé si, a lo mejor si yo también me pongo audífonos, baja un poco el eco, pero lo voy a hacer mientras tanto. No sé si usted puede seguir presentándose, por favor, Lamien. Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están escuchando este programa. Gracias por el interés y por este espacio especial que nos dedican a las mujeres candidatas constituyentes. Ha sido un proceso muy interesante y también muy acompañada en términos de que somos más las mujeres que estamos de candidatas en el pueblo mapuche. Somos 39 en total, y de esos 39, como 23 o 22 son mujeres. Entonces, ahí hay un gran interés. Las mujeres que nos presentamos no somos ninguna persona aparecida en el proceso,
sino que tenemos un tiempo de estar llevando la voz de nuestro pueblo en distintos ámbitos. Personalmente yo soy Elisa Loncón, yo estoy en el mundo académico en este momento, pero también soy una académica diferente, una académica mapuche, y con una visión muy clara de la importancia que tiene la academia para posicionar la lucha del pueblo mapuche, ya a nivel de los estudios, a nivel del proceso social, a nivel de la difusión. Entonces, desde que trabajo en la Universidad de Santiago y desde que estoy ahí, desde 2009, he trabajado, movilizando a las comunidades en torno a los derechos lingüísticos educativos, y hemos hecho grandes movilizaciones, 700 personas, por ejemplo, en el primer Congreso de las Lenguas Indígenas en el año 2010. Entonces, y continuamente yo estoy sacando la voz para enseñar a mi gente, para analizar procesos del racismo, la discriminación, y a través de las redes sociales, a través de la prensa online. Entonces, mi trabajo académico, por un lado, está puesto en la investigación, pero por otro lado también tiene un pie en la extensión hacia la comunidad indígena, a las comunidades indígenas y mapuche en particular. Entonces, es un trabajo doble, porque a un académico le exigen un trabajo de publicaciones de estudios en revistas indexadas, y todo lo que es difusión a nivel más del movimiento social no tiene la misma ponderación. Sin embargo, yo he llevado los dos ámbitos de trabajo, pensando en que estoy en la academia y ahí quiero que eso se ha transformado para mí en un espacio donde me siento que nos pueden escuchar las problemáticas de los pueblos originarios. Mañún, Lamien Elisa, un gusto para nosotros escucharla y tenerla esta mañana acompañándonos en este programa Plaza de la República del Centro de Estudios Regionales. Usted ya señalaba, usted tiene una larga trayectoria como académica, pero también como activista vinculada profundamente a los derechos de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche. Y yo para quienes nos están escuchando, primero recordar que nos están escuchando por la señal en vivo de la radio 90.1 FM, pero además podrán ver esta entrevista para quienes solo pueden escuchar quizás una parte y les interesa después seguir escuchando. También esta entrevista queda en el Facebook de la radio de la Universidad Austral, pero también queda en el Facebook del Centro de Estudios Regionales. Entonces ahí tenemos después la posibilidad de volver a escuchar o completar, ¿cierto?, en caso de que alguien no pueda, por razones de tiempo u otras responsabilidades, no pueda escucharnos completamente. Usted ya señalaba, tiene una larga trayectoria, y yo quiero contarles a quienes nos escuchan quién es usted, y luego pasaremos ya directamente a conversar sobre su propuesta como candidata constituyente. La Lamien Elisa Loncón nació en la comunidad Lefungüe Luan, comuna de Traiguén. Se formó inicialmente como pedagoga, ¿cierto? Estudió pedagogía en inglés en la Universidad de la Frontera en Temuco. Fue parte del teatro AFMAPU, que esto lo entendían ustedes como grupo, ¿cierto? Como equipo, como una herramienta de resistencia y vínculo con las comunidades. En tanto es pedagoga, es educadora, es docente. Podemos decir que estudiar pedagogía le permitió tener ciertas herramientas para poder generar metodologías de enseñanza y aprendizaje del Mapuzungún. Usted es hablante nativa. Desde entonces ha dedicado su vida a la revitalización de la lengua, y como usted ya señalaba, realiza clases, docencia e investigación con distintos tipos de comunidades. Me pareció súper bueno que destacara eso. Es cierto, usted tiene una producción académica, pero también tiene toda una trayectoria y un trabajo que está vinculado a las necesidades, derechos de las comunidades mapuche. Fue parte del Consejo de Todas las Tierras, y desde el punto de vista académico, si alguien se pregunta por su formación, podemos agregar además que es PhD en Humanidades de la Universidad de Leiden,
y es doctor en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. O sea, creo que cualquiera de nosotros que escuche esta experiencia, esta trayectoria, no puede sino rendir sus respetos y admiración respecto a una trayectoria intensa, no solo en términos académicos, sino que también, como usted ya señalaba, vinculada a los derechos, a las reivindicaciones de los pueblos originarios. Lamien, yo quiero partir comentando que en su página, uno cuando revisa su página, para quienes quieren revisarla también, hay un eslogan que me gustaría que usted pudiera partir comentando. ¿Por qué ese eslogan? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Qué significa? Dice ahí, una propuesta para el buen vivir. Probablemente muchas y muchos de nosotros hemos escuchado el concepto de buen vivir, algunos probablemente no lo hayan escuchado o no lo comprendan a cabalidad, y yo me gustaría que usted partiera comentando por qué se elige ese eslogan, esa frase, ¿cierto?, que trata de sintetizar la esencia, el meollo de su propuesta, qué conlleva este buen vivir, y luego me gustaría que pudiéramos conversar respecto a los temas de lengua indígena, ¿cierto?, en su programa, toda vez que además usted hace pocas semanas, junto a otras organizaciones, además interpusieron un recurso de protección contra un decreto del Ministerio de Educación, que me parece súper importante que lo conversemos, que lo contemos. Pero primero partamos comentando de este eslogan, una propuesta para el buen vivir. ¿Qué significa el buen vivir si lo miramos desde el punto de vista del mundo del pueblo nación mapuche, y por qué ese eslogan usted lo hace propio para su candidatura? Muy bien, el Cumemonien. Bueno, hay que partir reconociendo de que el Estado a nosotros no nos ha entregado la posibilidad de continuar con el Cumemonien. Esta es una situación especial que nosotros estamos postulando para ser constituyente, y nosotros al llegar a ser electa vamos a poder decirle al resto de los chilenos, aquí estamos vivos, los pueblos originarios, estamos con nuestra lengua, estamos con nuestros derechos, porque por más de 200 años que tiene el Estado, nunca nos han visto, nunca nos han valorado, nunca nos han considerado para la definición del futuro de nuestro pueblo. Todo lo que llevamos en existencia en cuanto a pueblo es por resistencia cultural, es por resistencia lingüística, es por resistencia al tema de la ocupación del territorio. Nosotros defendemos la tierra. Entonces, lamentablemente, esa es la historia de Chile, la invisibilización y la exclusión, y el empobrecimiento y el racismo hacia los pueblos originarios. Entonces, para nosotros es fundamental el Cumemonien, porque queremos que la Constitución que se pueda hacer el cambio sustantivo desde la filosofía, desde los derechos, desde la cultura, se pueda incorporar la historia, el modo de vivir, el modo de ser de los pueblos indígenas, en el reconocimiento profundo de lo que nosotros somos. Entonces, para tener buen vivir, tenemos que tener el reconocimiento de todos nuestros derechos individuales, nuestros derechos colectivos, como la autonomía, autodeterminación, el derecho al territorio, derechos culturales de propiedad intelectual, los derechos también lingüísticos, los derechos a tener una identidad distinta también, y además los derechos de la madre naturaleza, nuestra Mapu. Entonces, todo eso requerimos nosotros para un buen vivir. Y ese buen vivir ya no es solo para los mapuches, porque el tema a nivel de lo que se refiere a los derechos de la madre naturaleza, el modelo económico que hoy día se implanta en Chile, que se vive en Chile, ha destruido profundamente la naturaleza. El extractivismo está dejando sin vida a las comunidades, pero a todas las comunidades que viven de la agricultura,
de la tierra, y ahí no solamente son los mapuches los afectados, estamos muy afectados los mapuches porque nuestra cultura y nuestra vida depende de la naturaleza, pero también el pueblo de Chile está siendo afectado. Si se secan los ríos, si se secan las tierras hoy día están séptima, octava, novena, décima región, están con las plantaciones de pino, y por acá por el norte están los paltos, los viñedos, el monocultivo, que está dejando sin agua al resto de la vida campesina. Solo se está favoreciendo a las empresas. Entonces, hoy día el tema de la tierra es un tema, nosotros lo hemos puesto y toda la vida hemos defendido la tierra, pero la invitación también es que sea defendida por los chilenos, por los que también votaron por el apruebo, y porque la pregunta es, si no defendemos la tierra hoy día, si dejamos que el extractivismo destruya todo lo que tenemos, ¿qué vamos a heredar a las nuevas generaciones, a los nietos, a los bisnietos, al futuro de este país que se llama Chile? Entonces, por eso para nosotros el concepto Kumemoñen es clave y es compartible con el deseo tanto de los pueblos originarios y mapuche en particular, también con el pueblo de Chile. La Constitución tiene que garantizar ese buen vivir a los mapuches, a los pueblos originarios y al pueblo de Chile. Por eso es crucial el concepto, la defensa de los derechos de los colectivos y la defensa de los derechos de la madre naturaleza para el buen vivir. Muy bien, Lemien, agradezco la tan clara explicación. Y me agrada mucho que usted haya insistido en esto de que pensar, ¿cierto?, en el futuro de todas y todos, de todos los pueblos, de los pueblos originarios, pero también del pueblo chileno, supone pensar el tipo de, comillas, desarrollo que se desea impulsar. Y me voy a permitir hacer un comentario respecto al concepto de Kumemoñen. Probablemente por desconocimiento muchas veces se espera o se exige, ¿cierto?, de las comunidades mapuche que asuman un modo de desarrollo de carácter neoliberal, que se sumen a una estrategia extractivista, pero todas esas propuestas, ¿cierto?, que emanan desde una visión occidental, desconocen qué es lo que significa desde el punto de vista de la identidad, del derecho de autodeterminación, de la historia del pueblo nación mapuche. Desconocen este concepto que supone no solo el bienestar físico de la persona en términos individuales, sino, como usted muy bien ha insistido, derechos colectivos, supone una relación armoniosa con la madre naturaleza, supone estar bien y en conexión también, armónicamente, espiritualmente también. Por tanto, este concepto de Kumemoñen supera la visión restringida, limitada que podemos tener desde el mundo occidental, en el que se ha entendido que el desarrollo es lo mismo que crecimiento, ¿no? Crecimiento económico. Y usted ha puesto el énfasis, ¿cierto?, en que este Kumemoñen o buen vivir tiene que ver también no solo con derechos individuales, sino también con derechos colectivos, con derechos como la autonomía, la autodeterminación de los pueblos originarios, derechos a ejercer su lengua, a poder perpetuarla, poder educarse, formarse para poder ser hablante y no perder el derecho a hablar en su propio idioma, y por cierto, derechos de la naturaleza. En esa lógica, para quienes nos están escuchando, recordarles que estamos conversando esta mañana con la Lemien Elisa Loncón Antileo, y es candidata constituyente. Nos acompaña, ¿cierto?, telefónicamente. Lemien, ¿dónde está usted en este minuto? ¿En qué comuna? En Santiago, en Peñalolén. En Santiago, perfecto. En Santiago, Guarría. Entonces, sí. La Lemien nos está acompañando en este minuto desde Santiago. Es una conversación que hemos establecido telefónicamente, así que agradecemos la disposición y el tiempo que nos está brindando esta mañana. Lemien, usted, entre los derechos que hacía mención, señaló, enfatizó, ¿cierto?, y también su trayectoria ha estado vinculada a ello, la importancia que tiene el derecho a ejercer, a conocer, a aprender la propia lengua, el propio idioma. Hablamos de derecho lingüístico y ese es uno de los elementos que aparece, ¿cierto?, en su propuesta.
Hace pocos días usted, por cierto, junto a otras organizaciones mapuche, han interpuesto un recurso de protección, ahí bien digo, contra un decreto, ¿cierto?, del Ministerio de Educación que modifica el estatuto de la asignatura de lengua indígena, que antes era obligatorio, vale decir, el Estado reconocía este derecho y se obligaba a enseñarlo en las aulas a través del sistema formal. La educación no solo es formal, pero se obligaba al Estado a enseñarla, a difundirla, a protegerla, y a este estatuto, obligatorio cambia por un decreto del Ministerio de Educación y cambia a carácter optativo, condicionándolo, ¿cierto?, a que sean los apoderados, las apoderadas, quienes decidan si sí o si no. Lamien, ¿por qué es importante proteger los derechos lingüísticos, y por qué en el caso de usted junto a otras organizaciones han interpuesto este recurso de protección? ¿Qué importancia tiene protegerlo y por qué es importante que además la lengua de los pueblos originarios sea protegida por el Estado? Por favor, le doy la palabra. Muy bien. Bueno, ese recurso de protección a la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios fue interpuesto contra el presidente de la República, contra el ministro de Educación, Figueroa, y contra también la Contraloría General. Entonces, en ese sentido, ellos son las autoridades que decretaron lo que señala de que la asignatura para ser implementada requiere la autorización de los padres, y consideramos nosotros de que con eso se vulnera profundamente el derecho de los pueblos indígenas a mantener su lengua, y que el Estado garantice la continuación del aprendizaje del idioma, considerando además de que ya se había avanzado desde 1993 con la ley indígena. Dice expresamente de que al Estado le corresponde velar por la promoción de las lenguas indígenas. Y por otro lado, el mismo convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta, vivimos nosotros, se realizó una consulta sobre las bases curriculares de la asignatura, y en esa consulta todos los pueblos estuvimos de acuerdo que las lenguas se enseñarán para todos y que la educación sea intercultural para todos. Esa consulta culminó el 2019, en marzo del 2019. Sin embargo, ahí mismo en la consulta, en ese entonces Figueroa era subsecretario y cambió abiertamente la decisión de las comunidades respecto a la obligatoriedad de la asignatura, respecto a que se enseñara para todo, y también respecto a que nosotros decíamos todos los niños tienen el derecho a aprender el idioma independiente del porcentaje que ocupan en la escuela, porque para entonces se exigía el 20% de presencia indígena para que la escuela imparta la asignatura. Todo eso fue vulnerado, y como si fuera poco, en febrero de 2021 sacan el decreto 97 que sale de Contraloría, y ahí es donde se dice expresamente de que la asignatura tiene que tener la autorización de los padres. Creemos nosotros que es una discriminación abierta y una provocación a los derechos de los pueblos indígenas, que no tiene límite, porque al gobierno para nada le perjudicaría, al contrario, siempre sería una solución al conflicto que el Estado tiene con el pueblo mapuche. Sin embargo, así siguen negando. Entonces, es una provocación a los pueblos originarios, sobre todo en la actual situación delicada que el Estado instaló, sobre todo en tierras de Gualmapu. Lo que más queremos son soluciones, y esto era un avance en cuanto a solución, pero no lo han admitido, no lo han permitido, y eso es puro racismo. En este contexto también
es la vulneración profunda del derecho lingüístico, la vulneración profunda del derecho a una educación de calidad, intercultural y bilingüe, que no se garantiza a los pueblos indígenas, y que esto suma y sigue. O sea, hace poco también me enteré, por ejemplo, que en la zona de Coyipulli, donde murió Catrillanca, de hecho hubo antes ahí un liceo intercultural que tenía la administración de una institución del IER, donde estudió Camilo Catrillanca, Alex Lemun y otras personas. Ese liceo lo transformaron con el tiempo, y fue durante el gobierno de Bachelet cuando se instaló el Comando Jungla. Transformaron ese liceo en un retén de carabineros, ahí al frente de las comunidades. Y hoy día, es peor todavía, ahora se va a transformar en una escuela de tiro especializado para que preparar a la policía para que se especialice en todo lo que es la represión hacia las comunidades. Es pura provocación. Nosotros no queremos más provocación de violencia. Nosotros lo que hacemos es buscar soluciones políticas al conflicto. Entonces, en ese marco es que se presentó ese recurso de protección, y fue aceptado. El recurso fue aceptado. El gobierno tenía que responder entre hoy y el lunes. Seguramente vamos a encontrar, nos van a dar la respuesta, pero lo importante es que las comunidades indígenas de diferentes lugares se han movilizado. De hecho, en Antofagasta, en Valdivia, en Puerto Montt, y nosotros acá en Santiago nos movilizamos en torno a exigir aplicación, coherencia, congruencia con los avances que hay en cuanto al reconocimiento del derecho a la lengua, a la cultura y una educación de calidad. Muy bien, gracias Lamien por esa explicación. Para quienes se están sumando esta mañana a nuestro programa Plaza de la República del Centro de Estudios Regionales, les queremos recordar, o les vamos a contar, que nos acompaña la candidata a constituyente, la Lamien Elisa Loncón. Ella, además de ser educadora, tiene una larga trayectoria vinculada, ¿cierto?, a la defensa de derechos lingüísticos, a la pedagogía, a la docencia, al teatro también, comentábamos al inicio en su presentación, y es académica de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH. Lamien, también siguiendo para seguir conversando respecto de su programa de trabajo, el que usted está proponiendo, ¿cierto?, como candidata constituyente. Yo reviso el programa y aparece otro concepto que me parece importante que podamos conversar y mencionar y explicar, ¿cierto?, a quienes nos escuchan esta mañana. Volver a repetir que esta entrevista se está transmitiendo por la señal en vivo de la radio de la Universidad Austral de Chile, 90.1 FM, pero además se transmite vía, ¿cómo se dice? Se me fue el concepto cuando uno lo transmite online, ¿cierto? Y va a quedar, por cierto, el video de la entrevista disponible en el Facebook de la radio de la Universidad Austral y también en el Facebook del Centro de Estudios Regionales, que es la unidad académica en la que yo me desempeño, trabajamos y realizamos este programa. Volviendo a la pregunta, yo les señalaba que en su programa aparecen 4 conceptos y uno de ellos es el de interculturalidad. Me gustaría que usted pudiera contarnos a todas y a todos, ¿cierto?, ¿por qué el concepto de interculturalidad? ¿Por qué este pilar es tan importante que quede consagrado o se reconozca y quede incluido, ¿cierto?, de la nueva Constitución? ¿Qué es lo que se busca asegurar con ello? ¿Qué significa el concepto y qué se busca asegurar con ello? Sí, bueno, nosotros estamos proponiendo un Estado plurinacional e intercultural. La plurinacionalidad y la interculturalidad serían principios en la nueva Constitución, principios que van a orientar el quehacer y el desarrollo de todos los decretos que se incorporará y que nacerán a posterior de la nueva Constitución. En ese contexto, la plurinacionalidad lleva a reconocer todos los derechos de las naciones preexistentes al Estado,
los derechos colectivos, y la interculturalidad como una herramienta que nos permita una nueva relación entre los pueblos originarios y el Estado y la sociedad chilena. Y esa nueva relación tiene que ser una relación de respeto, una relación de valoración, una relación de reconocimiento de los derechos y de ejercicio de los derechos. Creemos de que el mal más grande que está instalado en la política chilena, en el Estado y en la institucionalidad estatal, es el racismo. El racismo a lo largo de la historia ha hecho los problemas más provocado todo lo que es el desplazamiento de la cultura, de la lengua, de los derechos de los pueblos indígenas en general en Chile, pero además de eso toda la visión peyorativa que se tiene de nosotros. Y son hasta el momento eso se sigue repitiendo y se sigue promoviendo, y los medios de comunicaciones están a diario promoviendo ese racismo. Cada vez que se refieren al pueblo mapuche como terrorista, narcotraficante, anteborracho, flojo, etcétera, todas esas son conceptos derivados del racismo. No podemos tener un Chile racista si queremos resolver la convivencia con las naciones originarias. Tiene que cambiar el racismo. Entonces, hay un problema serio a nivel de las instituciones. Las instituciones están todas, todas las instituciones practican lo que se llama el colonialismo interno, es decir, se gobierna desde el colonialismo, desde la visión eurocéntrica, desde las leyes eurocéntricas, desde la cultura blanca, desde la lengua del español, desde la visión del mundo eurocéntrico. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros un pueblo, varios pueblos, que no miramos el mundo desde el eurocentrismo, sino que miramos el mundo desde la naturaleza? Cuando nosotros tenemos concepciones de tiempo y de espacio también diferentes. Entonces, mientras no superemos eso a nivel de las instituciones, no superemos el colonialismo interno, no vamos a poder tener la convivencia. ¿Y cómo vamos a superar ese colonialismo interno? A partir del principio de la interculturalidad, que exige respeto, que exige reconocimiento, que exige valoración de las raíces, que exige asumir el otro en condiciones de igualdad en tanto especie humana, que además tenemos una rica cultura, saberes milenarios que nosotros estamos dispuestos a compartir en la época en que nos encontramos hoy día frente a una crisis generalizada a nivel ya sistémico, ¿no? Una crisis en lo político, en lo sanitario, en lo cultural, producto de esta visión eurocéntrica, producto de esta concepción de mundo donde la naturaleza es un recurso al servicio del hombre, explotable por el hombre, y donde no tenemos ninguna valoración de la riqueza del ambiente, de la tierra. Entonces, por esas razones que creemos de que la sociedad chilena tiene mucho que aprender, y para que la sociedad chilena aprenda de nosotros, sí tiene que tener una mirada intercultural. Ya no vernos como los indios flojos, borrachos, ni narcotraficantes, sino como pueblo donde están sus raíces, donde está el saber, donde hay sabiduría, donde hay otra manera de entender el mundo. Y eso sería una riqueza sustantiva para el nuevo Chile, para pensar un Chile de convivencia, un Chile con identidad, un Chile también más que pueda compartir con la cultura originaria, sin que eso le implique a la sociedad chilena
prácticamente hoy día la sociedad chilena a veces busca sus raíces, incluso todavía dicen ser españoles, cuando en realidad todos nacieron de ese territorio y todos vienen también de estas raíces originarias. Por cierto, de hecho, parte de los elementos que se niegan de estas otras identidades es el carácter mestizo que tiene gran parte de la población. Eso es parte del racismo con el que nos hemos construido como nación, ¿cierto? En el caso del mundo chileno me refiero. Para quienes nos están escuchando, volver a reiterar que nos acompaña la lambiana Elisa Loncón, académica de la Universidad de Santiago de Chile, quien es candidata en este proceso constituyente. Estamos conociendo parte de su programa como candidata. Ya hemos visto dos conceptos claves que ella destaca en su trabajo, en su programa, que la pueden revisar además en internet. El programa está disponible, lo pueden conocer. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque estamos a puertas del proceso, a puertas, ¿cierto?, de las elecciones, para quienes tienen la posibilidad de votar por los escaños reservados para pueblos originarios, señalar, reiterar a lo mejor algunos antecedentes, ¿cierto?, de esa votación y que hemos señalado en otras conversaciones, en otros programas. Para quienes tienen la calidad o el reconocimiento indígena, van a tener la posibilidad, perdón, Lamien, le escuché un murmullo, no sé si me quiere decir algo, perdón. No. Ya, perdón. Para quienes tienen la calidad, ¿cierto?, el reconocimiento de la calidad indígena, señalarles que pueden revisar en el CERVEL el listado donde aparecen las personas a quienes se les reconoció y que van a tener la posibilidad de votar, de decidir por cuál lista votan, o sea, por la de los candidatos nacionales, chilenos, o por los de los candidatos y candidatas, ¿cierto?, de sus pueblos originarios. Eso es una diferencia, no se vota por ambos. Quiero aclararlo porque a mí me lo preguntan a veces. No es que, por ejemplo, en mi caso, yo voy a dar mi caso, yo tengo la posibilidad de votar en cualquiera de las dos elecciones. Yo decido al cual me voy a adscribir, pero en ningún caso me van a pasar las dos papeletas para que si alguien piensa que, por ejemplo, se le dio, comillas, un privilegio a los pueblos originarios para que voten dos veces, no es cierto. Se vota por una y en este caso uno decide votar por una o un candidato constituyente, en este caso, por ejemplo, mapuche. Con la mía que estamos hablando, Elisa Loncón es una de las candidatas. Y por tanto ahí hay una decisión que esperamos que todas y todos se informen para ver, primero revisarse en los registros del CERVEL, confirmar si están reconocidos. El proceso fue bien viciado, lo debemos reconocer, bien difícil. La autoidentificación no se permitió en estricto rigor, entonces, pero dado que estamos en esta circunstancia, muy cercanos ya a la elección, me voy a focalizar, ¿cierto?, en la insistencia de que es posible votar, y usted va a decidir, y esperamos que así ocurra, que todos quienes son parte del mundo, de los pueblos y de las naciones originarias, puedan votar por sus candidatas o candidatos que reivindiquen los derechos ancestrales, ¿cierto?, que deben ser asegurados en la Constitución, y en esa perspectiva es importante que puedan conocer cada una de las propuestas. Esta mañana nos acompaña la lamien Elisa Loncón y ella nos está compartiendo parte, no todo, pero ustedes tendrán la oportunidad de verlo en su página web, quienes tengan la posibilidad o conocer, ¿cierto?, parte de su trabajo. Nos está compartiendo parte de los elementos que ella destaque y que considere que deben ser asegurados en este proceso de construcción de una nueva constitución. Lamien, usted también hizo referencia en que esto de la interculturalidad, retomando, y ya nos quedan más o menos 10, 12 minutos de conversación, usted hizo referencia a que la interculturalidad supone que el Estado debe ser construido, ¿cierto?, no desde esta mirada racista que ha reproducido a lo largo de la historia, no desde esta mirada excluyente y racista que reproducen los servidores públicos muchas veces, sino que desde una mirada que respete en condiciones de igualdad, respetando la diferencia a todos los pueblos, naciones originarias. Y en ese sentido, la interculturalidad, ¿cierto?, esta mirada supone mirar al otro con respeto, reconocer su sabiduría, su lengua, reconocer
su legado histórico, etcétera. Y en ese sentido, uno de los conceptos que aparece también en su programa, por eso lo quiero vincular, es el concepto de Somo Newen, Somo Kimun. Para quienes nos escuchan esta mañana, esto alude a la idea como de la fuerza, no solo física, por si acaso, al Kimun, a la sabiduría de las mujeres en particular. Entonces a mí me gustaría que usted, por favor, comentara cómo este concepto se traduce o está incluido en su programa. Muy bien. Mira, el Somo Newen tiene que ver con la fuerza femenina de la mujer, y de la mujer mapuche en particular, entendida también el Somo Newen como la fuerza femenina de la tierra. Hay una situación real en las condiciones de racismo en que vivimos, donde las mujeres indígenas somos más discriminadas que cualquier otra mujer. Nosotros somos discriminadas además por ser mujer y muchos por ser pobres y también por pertenecer a una nación originaria. Y ahora la discriminación es también directamente institucional. O sea, las mujeres vemos con dolor cuando maltratan a los niños y los pasan por la televisión, por ejemplo. Son situaciones de abierta discriminación hacia lo que es ser mujer. Entonces, sin embargo, la lucha de la mujer mapuche es una lucha también interseccional, en términos de que nuestra lucha va más allá de la lucha feminista por pensar en una igualdad de salario. O sea, la mayoría de las mujeres mapuche son sin salario en las comunidades o donde viven, a veces en la crianza de los hijos. Entonces, el tema, la lucha va más allá del feminismo y está vinculada a la defensa de la naturaleza, a la defensa del agua. Por cierto, el agua hoy día es privada, tendrá que volver a ser un bien común, tendrá que los ríos, han salido a remate los ríos de la región y del territorio mapuche. El año pasado y antes pasado se está avanzando en todo lo que es los remates de los ríos y los compran y esas aguas las tienen destinadas a empresas extractivistas. Entonces, la lucha de la mujer mapuche está vinculada a la defensa de la naturaleza, a la defensa de los ríos, a la defensa de la montaña, porque además de eso nosotros, la cultura mapuche reconoce la presencia viva de la naturaleza. El agua tiene vida, el aire tiene vida, todo lo que está en la naturaleza tiene vida, y esa vida nos acompaña a nosotros. Entonces, cuando uno dice, mira, cómo este pueblo que ha resistido culturalmente, ha resistido en sus derechos, cómo lo ha hecho, cómo estas mujeres que tienen sobre encima distintos tipos de discriminación continúan avanzando para algún día salir de esa condición de opresión. Ahí hay una manera de ver el mundo también que tiene que ver con que sí, la naturaleza también es nuestra aliada, la tierra es nuestra aliada, la montaña es aliada, el agua, los ríos son aliados a los espíritus femeninos, como también a los espíritus masculinos. Nosotros, los mapuches, no estamos aquí en la tierra como entes aislados, solitarios. A nosotros estamos acá y vivimos esa conexión espiritual con lo que existe en la naturaleza. Entonces, al hablar del Somo Newen, estamos hablando también de una filosofía de mundo que tiene su expresión en nuestro cotidiano vivir, en la vida de la familia, la comunidad, pero también en la vida espiritual que nos alberga a las mujeres originarias.
Por otro lado, este planteamiento está también vinculado a lo que implica el tema de la naturaleza, para el cuidado, para que persistan esta energía, porque si esta energía se destruye la vida, se destruye toda la posibilidad de continuación. Entonces, nosotros ofrendamos a la tierra. Nosotros no solamente sacamos cosas de la tierra para alimentarnos, defendemos la tierra no solamente en esa dirección, sino que también la consideramos viva, y por eso le damos también de nosotros. Y eso no está en el pensamiento feminista, ni tampoco en el pensamiento ecologista, sino en el pensamiento de las naciones originarias y principalmente de las mujeres originarias. Entonces, el Somonehuen hace la diferencia en la visión femenina de la mujer indígena frente a otros movimientos feministas también. A nosotros, por cierto, nos encantaría que esto lo pudiéramos dialogar con el resto de las mujeres no indígenas y juntas defender la naturaleza y juntas ofrendar la vida de la naturaleza, porque eso implica tener ese cuidado que requiere la sociedad para continuar la vida. Muchas gracias, Lamien. Estamos ya llegando al final del programa esta mañana. Plaza de la República, este programa que yo siempre insisto que desarrollamos como equipo, como parte del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile, trae este programa cada viernes con el propósito de poder contribuir a la formación ciudadana, al debate ciudadano, y esta mañana nos ha acompañado la candidata constituyente, la Lamien Elisa Loncón Antileo, que hemos tenido la oportunidad de conocer rápidamente parte de su programa. Por cierto que hay más elementos que seguramente que ya no alcanzamos lamentablemente por la hora, ya van a ser las 11 de la mañana y viene la siguiente programación, pero insistir primero que para quienes no pudieron escuchar toda la conversación y tienen interés de escuchar parte de los planteamientos de la candidata Elisa Loncón, lo podrán revisar en el streaming, ¿cierto? El video streaming que quedó y que queda colgado en la página, en el Facebook de la radio de la Universidad Austral de Chile, también queda en el Facebook del Centro de Estudios Regionales. Ahí van a tener la oportunidad, si así lo desean, de poder escuchar, si en caso de que no hayan podido escuchar completamente esta conversación durante la mañana. A mí en particular solo quisiera agregar que quiero agradecer el tiempo, la disponibilidad, agradecer la confianza de habernos permitido conversar esta mañana. Sé que está con mucho trabajo, sé que este periodo debe ser profundamente intenso, y desde ese punto de vista uno debe siempre agradecer el tiempo de la otra persona, porque significa que algo dejó de hacer por acompañarnos. Y eso es insustituible, en mi opinión. Así que agradecida, Mañún, Lamien, y solo darle la posibilidad a usted para que pueda cerrar y agregar aquello que considera importante agregar. No hemos dicho esta mañana, se me olvidó preguntarle, eso fue una falta mía, preguntarle el número de su candidatura en la papeleta para quienes se interesen por su trabajo y votar por usted lo puedan ver. ¿Cuál es su número? Perfecto, decirle a quienes me escuchan y a los mapuches, esta vez los mapuches pueden votar por una mapuche y por una mujer mapuche. Mi número es 114 y ustedes, para saber si pueden votar por mí, tienen que ir al cervel.cl, ahí buscar trámites y luego consultar datos. Colocan su RUT y ahí va a aparecer su nombre y va a aparecer si están reconocidos como dentro de los mapuches, si están en el padrón mapuche. Entonces ahí pidan, cuando vayan a votar el 10 y el 12, van a pedir la papeleta de constituyente mapuche y ahí van a votar. Hay 39 candidatos y el número mío es 114 y van a votar, pueden votar por mí desde su propia mesa de votación y me pueden votar de todo Chile. Eso es importante, Lamien, yo no lo dije cuando hablé de las papeletas.
Primero, que importante para quienes están reconocidos en este padrón del CERVEL, pedir la papeleta. Si por alguna razón en la mesa no se la ofrecen inmediatamente, uno la tiene que pedir, una tiene la posibilidad y tiene que pedir, ¿cierto?, la papeleta de los candidatos y candidatas que van por los pueblos originarios. Primera cosa. Y segundo, usted buscará a su candidata, en este caso la Lamien Elisa Loncón, tiene el número 114, y tiene que hacer su elección, digamos, tiene que marcar en este caso, la Lamien tiene el número 114, reitero, pero importante que no olviden que tienen que pedir la papeleta si en la mesa no se la ofrecen, porque puede ser que también, por la poca experiencia que hay, ¿cierto?, esto es un proceso inédito, también es probable que las mesas ese día también estén medias confusas, estén media confundidas cómo hacer el proceso. Esto implica un aprendizaje y por tanto tenemos que nosotros también ejercer un rol activo, pidiendo información, tratando de buscar alguien que nos apoye. Si yo no puedo buscar la información yo de manera autónoma porque no tengo acceso a internet, por ejemplo, bueno, pedir ayuda siempre en las MIENES, en las comunidades, tal vez que puedan tener algún acceso, y yo creo que esta es la oportunidad que tenemos de cumplir un rol como educador, informadores, cada uno de nosotros, en el espacio que cada uno de nosotros tiene en la vida cotidiana. Así que agradecer la presencia, la conversación, el tiempo de la candidata constituyente Elisa Loncón Antileo. Muchas gracias, Chaltumay Lamien, Kume Antonia Aimí. Es un gusto haberla tenido y espero poder en el futuro, en otras instancias, tener la oportunidad de volver a dialogar con usted y que usted nos enseñe como esta mañana nos ha hecho, nos ha permitido y ha sido generosa de irnos explicando parte de su programa, pero también para quienes no estamos familiarizados con todos los conceptos, que hay también que hacer un proceso ahí de aprendizaje. Ha sido tremendamente clara y didáctica su conversación. Se agradece, por cierto, todo esto que ha hecho esta mañana. Selei Pulamien Peucayal, que me Iman. Muchas gracias por esta posibilidad. Hasta pronto. Peucayal Lamien Lemoria Tamipuche. Y a quienes nos escuchan esta mañana, desearles un buen fin de semana. Yo señalé al inicio que estoy transmitiendo desde el territorio de Chilhue. Lo digo como se diría, ¿cierto? Desde el mundo Huilliche, Chilhue, no Chiloé, Chilhue se dice. Estamos en este archipiélago y desde acá les envío mis calurosos saludos. El Centro de Estudios Regionales les invita a la próxima entrevista, el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana en Plaza de la República, este programa radial que hacemos con apoyo, sin lugar a duda, del equipo de la radio de la Universidad Austral de Chile. Kume Antunia Inmun, nos vemos hasta pronto. Lemoria. Peucayal. Este remanso de aguas claras, un día de mayo despertó. Muchas gracias por su atención. La historia de nuestro territorio, la actualidad de nuestra región y el anhelo de sus ciudadanos Sus casas y sus bosques, su industria y sus... regresan la próxima semana, el viernes, cuando nuevamente nos encontremos en Viene bajando el calle Plaza de la República. la calle, libertad. El programa radial del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Yo quiero regresar a ti. Superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador